Luego de que han estudiado la teoría sobre sistemas de ecuaciones con los métodos de igualación, sustitución, reducción o eliminación, que significan lo mismo, vamos a resolver un problema aplicado con los tres métodos. Entonces, para ello vamos a ir al tablero digital. Bien, aquí tenemos nuestro problema. Vamos, primero que todo, a leerlo detenidamente. Un fabricante produce dos tipos de plásticos. Un plástico es de característica regular y el otro de característica especial. La producción de cada tonelada de plástico regular requiere 2 horas en la planta A y 5 horas en la planta B. Para producir cada tonelada de plástico especial se necesitan 2 horas en la planta A y 3 horas en la planta B. Si la planta A está disponible 8 horas diarias y la planta B 15 horas diarias, ¿cuántas toneladas de cada tipo de plástico pueden producirse diariamente de modo que ambas plantas se utilicen al máximo en su capacidad? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Sería como la primera parte, declarar variables. Aquí vamos a tener una pista importante. Resulta que el problema habla de dos tipos de plásticos, especial y regular. Pero miren que al final la pregunta dice, ¿cuántas toneladas de cada tipo de plástico? Entonces ahí ya nos damos cuenta que nuestro problema posee dos variables. Entonces digamos lo siguiente. Sea x, o sea, sea la variable x que va a estar en las ecuaciones, la cantidad de toneladas de plástico, pongámoslo regular, de plástico regular. Entonces, será y la cantidad de toneladas de plástico especial. Entonces miren que los problemas nos van diciendo en su información cuántas variables tenemos. Y en la pregunta casi que enlazamos nuestra idea. O sea, la pregunta es la que nos dice las variables que van a trabajar. Muy bien. Ahora vamos a utilizar la información que nos están dando. Para ello vamos en este problema a construir una tablita. Pongamos que como yo ya sé que X son las cantidades de plástico regular y Y son las cantidades de plástico especial, entonces digamos que por aquí nos hablan de que esos plásticos pasan por dos plantas donde se van a procesar. La planta A y la planta B. Entonces miremos lo que dice. Cada tonelada de plástico regular requiere 2 horas en la planta A, entonces colocamos aquí 2 horas, y 3 horas en la planta B. Perdón. 2 horas en la planta A y 5 horas en la planta B. Si la planta A está disponible para producir cada tonelada de plástico especial se necesitan 2 horas en la planta A y 3 horas en la planta B.
Si la planta A está disponible 8 horas diarias y la planta B 15. Observen que aquí estos números son horas. Y de la planta A está disponible 8 horas al día y la planta B 15. Esto que he colocado aquí, esta tablita, es la información del problema. ¿Sí? Es la información del problema. Entonces ahora vamos como a decir un segundo paso. Un segundo paso va a ser la construcción de las ecuaciones. Construcción de las ecuaciones. Entonces, como la tabla fue el resumen de la información, observen que las columnas de la tabla hablan de horas. Entonces yo puedo decir, para la columna A, 2 horas por tonelada de plástico regular más 2 horas por tonelada de plástico especial tienen que ocuparme las 8 horas diarias de disponibilidad. Para la columna de la planta B, 5 horas por tonelada de plástico regular más 3 horas por tonelada de plástico especial me tienen que dar 15 horas. Entonces miren que acabamos de obtener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Quiero decirles que cuando ustedes armen sus ecuaciones, aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta, que haya un equilibrio dimensional en las ecuaciones. Observen que voy a hacerlo aquí con otro color. En la ecuación 1, llamemos esta es la ecuación 1, y a esta vamos a llamarlo la ecuación 2. Entonces observen lo siguiente, en la ecuación 1 decimos 2 horas por tonelada de plástico regular por X, pero X ¿qué son? Toneladas de plástico regular, más 2 horas por tonelada por tonelada de plástico especial por las toneladas de plástico especial. Entonces esto permite que toneladas con toneladas se cancelen. Y observen que eso me tiene que dar 8. Pero 8 ¿qué son? Horas. Entonces si yo aquí tengo 2 horas más 2 horas, o sea, todo esto en el lado izquierdo del igual son horas. Y el 8 son horas. Recuerden que aquí falta X y Y, ¿no? Que son las cantidades, sino que lo que estoy haciendo es un análisis dimensional. Entonces aquí tenemos 2 horas multiplicado por la cantidad de toneladas de plástico regular y 2 horas por la cantidad de toneladas de plástico especial. Entonces ahí vemos cómo se cancela. Y vemos que al lado izquierdo tenemos horas y al lado derecho tenemos horas. Eso es muy importante porque esto es lo que nos dice que el sistema quedó bien planteado. Bueno, pasemos a lo que nos interesa, o sea, el cómo resolverlo. Aquí en la parte 2 ya hicimos la construcción del sistema de ecuaciones. Entonces pongamos como un punto 3, vamos a resolver solución del sistema. Solución del sistema. Entonces vamos a empezar con el más tradicional, el que más se nos queda en la mente, que es el método de sustitución. Entonces pongámosle aquí. A por sustitución. Por sustitución. Como su nombre lo indica, el método dice que sustituyamos una variable en la otra. Vamos a ver realmente qué hay en el fondo de esa frase. Tenemos un sistema que se compone de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar una variable.
cualquiera, y la sustituimos en la otra ecuación, de tal manera que nos va a quedar una única ecuación con una incógnita, de la cual la podremos despejar. Vamos a ver. Vamos a decir que usando este método, escogemos a la suerte, como usted le guste, aquí por ejemplo por sustitución, despejamos X. La variable X. Usted puede haber despejado, o otra persona, la variable Y. Entonces, vamos nosotros a despejar X. ¿De dónde? De la ecuación 1 o 2, de donde usted quiera. Pongámosla de la ecuación 2. Repito, no importa de dónde uno la despeje. La hubiéramos podido despejar de la ecuación 1. Entonces, vamos a ver qué ocurre en la ecuación 2. Tenemos 5x más 3y igual a 15. Entonces, voy a despejar x. Entonces, para despejar x necesito que 5x me quede solito. Es decir, este 3y lo debo eliminar de allí. Tradicionalmente se nos ha dicho que el 3y, que está positivo, pasa al otro lado negativo. Yo quiero decirles que me gusta más decir que para quitar este 3y que tengo aquí, resto 3y. Pero como resté 3y en este lado, resto 3y en el otro lado. Entonces miren, observen que esto da 0. Entonces me queda 5x igual a 15 menos 3y. Muchos de ustedes podrán pensar que es lo mismo, que mire que el 3y que estaba positivo pasó a restar. Yo le diría, reflexione un poco y dése cuenta que ese 3y no pasó a ningún lado. Observe que yo le resté un 3y, pero como resté 3y en ambos lados, este es un nuevo 3y, ¿sí? Entonces, no es tan cierto que los términos pasan de un lado para otro cuando uno está haciendo despejes. Bueno, muy bien. Aquí vamos a decir lo mismo. Observen que yo necesito que la variable x me quede sola, pero tengo un 5 que me está allí incomodando. Entonces, muchos de ustedes dirán que el 5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Ustedes me dirán si están de acuerdo. Para quitar ese 5, pues yo voy a dividir entre 5 este lado, el lado izquierdo. Entonces digo 5x dividido entre 5. Pero como dividí entre 5 a este lado, pues divido también entre 5 al lado de acá. Entonces me queda que 5 dividido entre 5 me da 1. Y 1 por x es x. Entonces ya tenemos despejado el valor de la variable x. Mire que también usted podrá estar diciendo que es lo mismo si dijera que el 5 que está multiplicando pasó a dividir. Yo aquí le estoy mostrando que este 5 no pasó a dividir. Observe que este 5 lo eliminé con otro 5. O sea que este 5 es un nuevo 5. ¿Sí? Pero, por supuesto, si usted considera que le gusta decir que las cosas pasan de un lado al otro, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces ya tenemos x despejado. Ahí ya despejamos x. Entonces aquí es donde viene su nombre. El nombre del método de sustitución. Debo ir a la ecuación que no toqué. Observe que aquí dice que despejamos x de la ecuación 1. Entonces, yo digo ahora que reemplazo este valor o sustituyo, por eso el nombre del método,
reemplazo x en la ecuación 1. Entonces nos vamos a la ecuación 1. La ecuación 1 dice 2x más 2y igual a 8. Entonces 2x. Entonces 2 por x, pero x ¿cuánto vale? De acuerdo al despeje que hicimos. 15 menos 3y sobre 5. Más 2y igual a 8. Observen que al haber hecho este reemplazo, nos ha permitido que quede una sola ecuación con una sola variable o una sola incógnita, que en este caso es la y. Entonces lo que puedo hacer es empezar a despejar esa y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puedo, por ejemplo, coger el 5 que está en denominador y lo reparto internamente aquí. Entonces me queda 15 dividido 5 menos 3y dividido 5 más 2y igual a 8. Después hago distributiva. Este 2 multiplica a todo esto y este 2 multiplica a todo esto. Entonces, ¿cómo quedaría? 2 por 15, 30 sobre 5. Menos 2 por 3, 6y sobre 5 más 2y igual a 8. Pues 30 sobre 5 es 6. Vamos a hacer ahora menos 6 quintos más 2, porque son términos semejantes. Menos 6 quintos de y más 2y. Entonces, ayudémonos de la calculadora. Entonces decimos menos 6 quintos más 2. Y eso nos da 4 quintos. Entonces tenemos 4 quintos positivo, entonces queda más 4 quintos de y igual a 8. Bueno, ¿y cómo lo hicimos ahora? Este 6 lo necesito alejar de la variable y porque la voy a despejar, entonces resto 6 en ambos lados. 6 menos 6 más 4 quintos de y. Entonces, como resté 6 al lado de allá, al lado izquierdo, resto 6 al lado derecho. Algunos dirán que el 6, que está positivo, pasó negativo. Entonces, 6 menos 6, 0. Entonces, aquí nos queda 4 quintos de y igual a 8 menos 6, 2. Para quitar este 5, multiplico por 5 a todo lado. 5 por 4y sobre 5. Y como multipliqué por 5 acá, multiplico al lado derecho. Esto nos da que 5 que está multiplicando se divide con este 5. Esto da 1. Entonces nos queda 4y igual a 5 por 2, 10. Y por último, divido entre 4. Entonces me queda 4y sobre 4 igual a 10 sobre 4. Algunos dirán que el 4 que está multiplicando pasó a dividir. Entonces cancelo este 4 y me queda que y es igual a 10 cuartos. Y simplifico y obtengo que y es igual a mitad de 10, 5, mitad de 4, 2. ¿Qué es y? Toneladas de plástico especial. Entonces ahí ya tenemos la primera variable. Con ella encontrada podemos irnos donde despejamos x, ¿se acuerdan? Aquí miren, que x era 15 menos 3y sobre 5. Entonces reemplazamos allí
Entonces decimos, como habíamos dicho que x era igual a 15 menos, voy a volver a mirar, 15 menos 3y sobre 5, lo que voy a hacer ahora entonces es reemplazar. Entonces, reemplazamos el valor obtenido de la variable y. Entonces decimos x igual a 15 menos 3 por y, pero y lo encontramos, nos dio 5 medios sobre 5. Entonces operamos, podemos operar con la calculadora si queremos. Entonces vamos a hacer esa operación. 15 menos 3 por 5 medios sobre 5. Y eso nos da 3 medios. ¿3 medios de qué? De toneladas. ¿De qué? De plástico regular. Muy bien, hemos resuelto el sistema de ecuaciones. Pero realmente no sabemos si está bueno. Entonces necesitamos un cuarto y último paso, que es la prueba. Este paso es muy importante porque nos va a decir si el problema nos quedó bueno. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a la ecuación originales y reemplazo estos valores. Entonces, en ambas. Entonces decimos, la primera ecuación recuerdo que era 2x más 2y igual a 8. Entonces decimos, 2 por x, pero x vale 3 medios, más 2y, pero y vale 5 medios, es igual a 8. Entonces resolvemos. Aquí se ve, en este caso vemos que 2 dividido entre 2 da 1. Entonces nos queda que 3 más 5 es igual a 8. Pero resulta que 3 más 5 es 8. Entonces 8 es igual, este 8 de la izquierda es igual al 8 de la derecha. O sea que el ejercicio nos quedó bien en esta prueba. Hay que probar en la otra ecuación. La otra ecuación decía 5x más 3y igual a 15. Entonces ahora reemplazamos en la otra. 5x, 5 por 3 medios, más 3y, más 3 por 5 medios, tiene que darnos 15. Entonces miremos a ver cómo se multiplican fraccionarios, numerador con numerador. 5 por 3, 15 sobre 2. Más 3 por 5, 15 sobre 2. Igual a 15. En la suma de fraccionarios de igual denominador se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. 15 más 15, 30. Debe darme 15. 30 dividido entre 2 me da 15. Este 15 es igual a este otro 15. Entonces, por lo tanto, nos quedó bueno. Entonces, ahora sí podemos concluir que las respuestas son X, 3 medios de toneladas de plástico regular, y Y, 5 medios de plástico regular. Y con eso, entonces, hemos resuelto el sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Vamos a resolverlo ahora por el método de, hagamos, igualación. Igualación. Entonces pongamos aquí. Ahora lo vamos a resolver por igualación. Igualación.
Entonces vuelvo y escribo el sistema. 2x más 2y nos tiene que dar 8. Y la otra ecuación era que 5x más 3y, 5x más 3y nos tiene que dar 15. Listo. Entonces vamos, este es el sistema de ecuaciones. Nuevamente la ecuación 1, la ecuación 2. Vamos a resolverlo por igualación. Entonces por igualación se entiende que despejo una variable de la ecuación 1 y la misma variable en la ecuación 2. Entonces como las dos variables que escogí son la misma, te digo que esta variable es igual a esta, entonces sus equivalentes son iguales. Vamos a mirar. Nuevamente se escoge la que usted quiera. Vamos a decir que vamos a despejar x de la primera, de ambas variables, de ambas ecuaciones. Entonces digamos despejemos x. Despejando x. De ambas ecuaciones. Entonces de la primera quedaría 2x es igual a 8 y resto 2y en ambos lados. Miren que aquí voy a ser un poco más ágil en los de los despejes porque ya los expliqué en el primer método. Y divido entre 2 para que me quede x igual a 8 menos 2y sobre 2. Aquí sí podemos hacer lo siguiente. Reparto el 2. 8 dividido 2 menos 2y dividido 2. Y esto nos arroja que x es igual 8 sobre 2, 4 y 2 sobre 2, 1. Entonces tenemos que x es igual a 4 menos y. Bueno, el método, como es igualación, me permite que debo despejar x porque escogí la x. La despejé de la primera ecuación, ahora la despejo de la segunda. Entonces nos queda de la siguiente manera, despejando x de la segunda. Entonces sería 5x. Entonces tengo 15 y resto 3y en ambos lados. Y ahora divido entre 5 en ambos lados. Igual a 5. De aquí puedo decir que repartamos el 5 del denominador. Quedaría 15 sobre 5 menos 3y sobre 5. Quedándonos que x es igual 15 entre 5, 3. Menos 3y sobre 5. Y entonces tenemos que esta x pues debe ser igual a la x de acá. Tienen que ser la misma. Por eso el método se llama igualación. Si usted hubiera escogido la y, entonces ahora estaría diciendo que y le dio algo allí arriba y y le dio algo aquí abajo. Y entonces las compara, las iguala. Como escogimos que fuera la x, entonces voy a decir lo siguiente. Método se llama igualación. Te voy a decir que x es igual a x. Por lo tanto, el x de arriba que nos dio 4 menos y debe ser igual al x de abajo que nos dio 3 menos 3y sobre 5. Entonces lo que puedo hacer es agrupar las y's en un solo lado. Escojamos, por ejemplo, quiero llevar la y que está aquí a la izquierda, la voy a poner a la derecha sumando y. Entonces me va a quedar 4 es igual a 3 menos 3y sobre 5. Y esta y, entonces tengo que sumar y en ambos lados para que se desaparezca la del lado izquierdo. Y puedo aprovechar este 3 que está aquí al lado derecho, resto 3 en ambos lados, para que nos quede menos 3y sobre 5 más y. Aquí 4 menos 3 nos da 1, y aquí nos da menos 3y sobre 5 más y. Puedo usar entonces la calculadora de
fraccionarios y encuentro que menos 3 términos semejantes. Entonces me va a dar menos 3 quintos más 1, más una y. Y eso me da 2 quintos de y. Y entonces multiplico por 5 en ambos lados. 5 por 1, 5. 5 con 5 se cancela. Y divido entre 2 en ambos lados. Y observen que como en el ejercicio anterior, y nos dio 5 medios. Entonces ahora cojo este valor de y y lo reemplazo en cualquiera de los x que tengo acá. Pero podemos ver que este x está re fácil, 4 menos y. Entonces reemplazo en x igual a 4 menos y. Entonces quedaría que x es igual a 4 menos y, pero y vale 5 medios. Entonces queda que 4 es igual, aquí puedo usar un método sencillo, pongo 2 de denominador común, 2 por 4, 8. ¿Para qué? Ese truco me permite que se deja el mismo denominador, se vuelven homogéneas, y opero los numeradores, 8 menos 5, 3. Entonces x es igual a 3 medios. Entonces miren que nos acaba de dar el mismo resultado. Entonces aquí tenemos el método de sustitución, el método de igualación. Ya vimos dos métodos. Entonces vamos al último método. Con eso cerramos este video de apoyo. Por el método de eliminación. Entonces método de eliminación o reducción es lo mismo. Entonces pongamos aquí por eliminación o reducción. Así se llama el método, cualquiera de los dos nombres, eliminación o reducción. Volvemos a escribir el sistema. 2x más 2y igual a 8. Y la otra ecuación era 5x más 3y. 5x más 3y igual a 15. Bueno, entonces aquí este método es el origen de los métodos matriciales. Eso los van a ver luego en álgebra lineal. ¿Sí? Van a ver que este método que voy a explicarles aquí es el que va a ser usado para darle el carácter matricial al método. Se llama eliminación porque yo voy a escoger una de las dos variables cualquiera y la voy a desaparecer. Pero la voy a desaparecer con la operación suma. Es decir, escojo una variable, la que yo quiera, y mediante la suma de la ecuación 1 con la ecuación 2, se debe desaparecer esa variable. Veamos a continuación cómo ocurre. Vamos a escoger que la variable que quiero eliminar es la variable x. Entonces el método me dice que sume las dos ecuaciones. Hay que sumarlas. Entonces si yo sumo las dos ecuaciones, observen lo que va a pasar. 2 más 5 da 7x. 2 más 3 da 5y. Y 8 más 15 da 23. No, pues qué cosa. No se eliminó la x. Sumando las dos ecuaciones. Entonces, no, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Por qué no se eliminaron? O sea, vieron que no bastaba solo con sumar las dos ecuaciones. Entonces tengo que crear las condiciones para que en esa suma se me eliminen. ¿Cuál es la primera condición? Para este sistema de ecuaciones necesito que las x tanto de la primera ecuación como la segunda tengan signos contrarios. Una sea positiva y la otra negativa o viceversa, para que al yo sumarla
los signos se computen. Y segundo, aparte de que los signos se puedan computar, pues que los números sean iguales para que se anulen. Entonces observen que lo que puedo hacer es identificar que en la primera ecuación la x está acompañada del 2 y en la segunda del 5. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Observen esto. Luego de pensarlo mucho, y digo, la ecuación 1, esto significa la ecuación 1, la multiplico por el de abajo con signo cambiado, por menos 5. Y se lo sumo a la ecuación 2 multiplicada por el de arriba, sin cambiar el signo, por 2. Entonces observen que esto lo voy a hacer cuando los signos de las ecuaciones sean los mismos, de las variables. Si son igual signos, multiplico por un signo cambiado. Y para que los dos números se vuelvan el mismo, multiplico el de arriba por el de abajo y el de abajo por el de arriba. ¿Sí? ¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando los números que estamos analizando no son múltiplos. Entonces no se pueden multiplicar uno solo. Miremos a ver qué ocurrió. La ecuación 1 por menos 5. 2x por menos 5 me da menos 10x. 2y por menos 5 me queda más por menos menos, 2 por 5, 10y. Y 8 por menos 5 me da menos 40. Entonces dice que la sume a la otra multiplicada por 2, positivo. 2 por 5, 10. Entonces observen qué maravilla. Ahora que sume las dos ecuaciones se va a anular la x. Más 2 por 3, 6y, igual a 2 por 15, 30. Entonces ahora sí las puedo sumar con la tranquilidad de que la variable que yo escogí, que era la x, se va a eliminar. Entonces menos 10x más 10x me da 0. ¿Y qué aquí me queda? Menos 10 más 6 me da menos 4, menos 4y. Y menos 40 más 30 me da menos 10. Entonces observen qué bonito. Divido entre menos 4 en ambos lados. Menos dividido menos da más. Y ahora digo, mitad de 10, 5. Mitad de 4, 2. Y ya tenemos, como lo esperábamos, y igual a 5 medios. En el método anterior, que fue el de igualación, y en este no vamos a hacer prueba porque ya la prueba la hicimos en el primer ejercicio. Ese es el método de eliminación. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que resolver para la siguiente variable. En este momento alguien podría decir, profe, pues si yo ya tengo y, lo reemplazo en las ecuaciones y hallo x. Eso es verdad y lo pueden hacer. Como yo quiero enseñar el método de eliminación, voy a organizar ahora la eliminación de la variable y para que nos dé x. Entonces vuelvo y escribo el sistema. Entonces tenemos el sistema es 2x más 2y igual a 8 y 5x más 3y igual a 15. La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces ahora vuelve y juega. Método de eliminación. Recuerden que lo voy a hacer solo para ejercitar el método, porque yo ya con y igual a 5 medios reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones y obtengo x. Esto lo hago es para ejercitar el método. Voy a eliminar la variable y. Entonces vuelve y juega sumando las dos ecuaciones. Entonces yo la sumo y no pasa nada porque esto me da 7x y esto me da 5y y esto me da 23. No se desapareció ninguna. Entonces digo no. Entonces tengo que alterar las ecuaciones. Entonces analizo los términos de la y. Son 2 y 3, ambos positivos. Como son distintos y no son múltiplos, entonces voy a decir así. La ecuación 1 por menos 3 más la ecuación 2
por 2. Recuerden que es multiplicar la de arriba por el de abajo por la de arriba con signos cambiados. ¿Cuándo son signos cambiados? Cuando los signos son iguales. Entonces ahora escribo lo que da la ecuación 1 por menos 3. Menos 3 por 2 da menos 6x. Más por menos, menos 6y. Más por menos, menos 3 por 8, 24. Más la ecuación 2 por 2. 2 por 5, 10. 2 por 3, 6. Entonces miren lo maravilloso. 2 por 15, 30. Cuando ya yo sume, esta me da 0. Menos 6 más 6. Y esta me da 4x. Voy a poner el más, es como para que ese 0 no quede ahí suelto. Menos 24 más 30 da 6. Entonces nos queda que 4x es igual a 6, que nos da x es 6 cuartos. Y simplifico, y x nos da mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Efectivamente, esa es la respuesta porque ya la hemos visto. Entonces, como podrán ver, apreciados estudiantes, he resuelto los 3 métodos en un mismo problema para que ustedes vean que los métodos son independientes de las respuestas. No importa el método que usted use, la respuesta será correcta si lo hace bien. Normalmente uno desde la universidad se casa con un método. El que más le guste a usted de esos 3, quédese con él. Ya cuando esté ejerciendo su profesión, usted hace el que le gusta.